Pues eso, suerte a todos para mañana. Y ahora les proponemos que nos acompañen en el viaje que un equipo de los reporteros ha hecho hasta Japón, en concreto hasta Nagasaki. Hemos podido ahondar en el pasado cristiano de esta ciudad al sur de Japón y en la potente conexión cultural e histórica que existe entre Andalucía y los nipones gracias a los misioneros jesuitas y franciscanos. La prohibición del cristianismo hizo que mantuvieran su fe en secreto durante más de 200 años, los llamados cristianos ocultos. Sus lugares, iglesias al norte de Nagasaki y de las islas Boto, fueron declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Y ahora les proponemos que nos acompañen en el viaje que un equipo de los reporteros ha hecho hasta Japón, en concreto hasta Nagasaki. Hemos podido ahondar en el pasado cristiano de esta ciudad al sur de Japón y en la potente conexión cultural e histórica que existe entre Andalucía y los nipones gracias a los misioneros jesuitas y franciscanos. La prohibición del cristianismo hizo que mantuvieran su fe en secreto durante más de 200 años, los llamados cristianos ocultos. Sus lugares, iglesias al norte de Nagasaki y de las islas Boto, fueron declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Los puertos son lugares de intercambio comercial y cultural. En una ciudad tan cercana a China como Nagasaki, no es raro que exista en otoño un festival de la cosecha que recuerda a las celebraciones chinas de Año Nuevo, con su danza del dragón y sus carrozas. El santuario de Suwa, escenario del festival, se fundó en 1642, época de la prohibición del cristianismo en Japón tras casi un siglo de expansión. Un lugar sureño que recuerda a Andalucía o Canarias. El crecimiento exponencial de los cristianos conversos y de las iglesias en medio de un país inestable, cuyos señores luchaban por el control y la unificación política, hizo que la fiesta se convirtiera en un ritual sintoísta que buscaba descubrir si había cristianos ocultos. Muchas familias profesaron la fe cristiana durante siglos en secreto. Su pujanza, cuando se abrió el país de nuevo en el siglo XIX, y más tarde, la recuperación de la memoria histórica tras el traumático episodio de la bomba atómica, provocaron que la herencia andaluza en Japón sea hoy Patrimonio Mundial de la UNESCO. Casi un siglo antes, el misionero español Francisco Javier, fundador de la Compañía de Jesús, había llegado a la región y su empeño inició una labor evangelizadora que hoy se recuerda con una iglesia erigida en la isla de Hirado, al norte de la prefectura o provincia de Nagasaki. Una labor que continuaron otros que vinieron después, como el franciscano sevillano afincado en Espartinas, Luis de Sotelo. Los misioneros encontraron en Nagasaki un lugar de acogida con la conversión de los primeros señores feudales. En aquel momento todavía Nagasaki no existía como pueblo. En realidad fue abierto como puerto internacional gracias a que el jefe, el daimyo de esta área, en realidad era el reino de Omura, fue el que les dio a los misioneros un espacio, un puerto, digamos. Primero sondearon los lugares donde se podía mejor entrar con un puerto y sobre todo que tenía la gran ventaja de estar protegido, digamos, ¿no? La adhesión incondicional de señores como Omura Sumitada en 1563 se tradujo en un afán por estrechar lazos religiosos con Europa. La primera embajada nipona partió de Nagasaki en 1582, con 4 jóvenes hijos de importantes samuráis como enviados a Roma, donde fueron recibidos por el Papa Gregorio XIII. Regresaron en 1590, tras 8 largos años de viaje, pero la situación en su tierra había cambiado. Después de volver de Europa, Julián Nakaura continuó con la evangelización durante 20 años. En 1633 fue martirizado en Nagasaki. Martín Ara fue expulsado a Macao y Miguel Chichigua decidió volver al servicio de su señor. Recientemente se ha excavado la tumba de Miguel y allí descubrieron piezas de su rosario. Y por eso se cree que mantuvo la fe cristiana hasta su muerte, algo que se negaba antes de las excavaciones.
El miedo de los poderosos a una posible invasión española, como ya había ocurrido en Filipinas, se tradujo en la persecución de los cristianos y su tortura y muerte. La razón más importante fue política. España en esa época era una de las naciones más poderosas de Europa y ya había conquistado las Islas Filipinas. En esa época, Toyotomi y Tokugawa permitieron que hubiera comercio entre España y Japón, y con la exportación también trajeron armas y muchos oyeron hablar de barcos españoles que estaban preparándose para invadir Japón, igual que lo hicieron con Filipinas. Uno de los episodios más recordados es la crucifixión de 26 religiosos en Nagasaki en 1597, un intento de escarmiento para los miles de cristianos que ya existían en la zona, un intento que estuvo lejos de conseguir su objetivo. Hubo el contraefecto de que cuando la gente vio cómo murieron ellos, que morían perdonando a los enemigos y que aceptaban esto como una gracia de Dios, etc., la gente empezó a enfervorizarse más, a enterarse, a sentirse atraídas por el cristianismo. De entrada, el lugar del martirio fue el primer nexo de unión entre Nagasaki y Sevilla, cuando las reliquias de 2 de los mártires llegaron a manos del franciscano Sotelo, impulsor de la primera embajada política y comercial japonesa a Europa de la historia. En el documento del monasterio de Loreto se dice que el fraile Luis Sotelo llevó el hueso del padre Pedro Bautista de los 26 mártires de Nagasaki a Sevilla. Pero en realidad Luis Sotelo no estuvo en Nagasaki. Así que quizás los huesos del padre Bautista fueron entregados a Sotelo por otra persona. Sotelo escribió una página indeleble del primer contacto entre dos culturas de dos extremos del planeta, que ha quedado en localidades como Coria, en forma de apellidos de miembros de la embajada quechua que se asentarían junto al Guadalquivir, y en la conexión histórica con los mártires de Nagasaki en el monasterio de Loreto de Espartinas. Sotelo y el samurái Hasekura, enviado del señor de Sendai, volvieron a Nagasaki en 1620, y se dice que el actual arzobispo emérito de la diócesis podría ser descendiente de un miembro de esta embajada. Una cosa que se trajeron y se conserva como un tesoro nacional es una estatua de Hasekura que tiene muchos años y ellos le dan mucho valor porque es un objeto que les recuerda que son parte de una religión, que son ciudadanos de una congregación y que son todos iguales. La constante persecución del cristianismo implicaba la destrucción de iglesias. En el templo budista de Shuntoku se conserva un pozo que fue usado de forma habitual por los cristianos que regentaban la iglesia de Todos los Santos, como reza el cartel en japonés del lugar. También se hicieron habituales las continuas pruebas para renegar de la fe católica, como el Fu-mie, una imagen de Cristo en madera o metal que los creyentes tenían que pisar para demostrar que eran budistas. Carteles como este ofrecían una buena recompensa a quien delatara a los cristianos. Los creyentes de principios del siglo XVII fueron perseguidos y torturados de todas las formas imaginables, incluso siendo sometidos al agua hirviendo de las fuentes termales de la zona, que hoy se pueden apreciar en un geoparque que recuerda el origen volcánico del archipiélago nipón. El acontecimiento que precipitó el cierre de las fronteras japonesas al exterior durante 2 siglos y medio de nuevo implicó a los cristianos. El señor de Shimabara, Arima Harunobu, también convertido al cristianismo, fue obligado a hacerse el harakiri. Sus vasallos cristianos rehusaron servir al nuevo shogun, Matsukura Katsuie, y se dedicaron a la agricultura. Pero las malas cosechas y los altos impuestos hicieron crecer el descontento popular, que se tradujo en una rebelión en 1637. En diciembre, la población se sublevó contra el nuevo shogun con el líder Amakusa Shiro a la cabeza. El grupo fue ganando adeptos y llegó a reunir a 37.000 hombres, quienes asaltaron y tomaron el castillo de Hara. Los señores más importantes del país se unieron y formaron un ejército 3 veces mayor para sitiar la fortaleza.
Los rebeldes aguantaron 4 meses, pero finalmente fueron aniquilados y el castillo demolido hasta los cimientos para evitar su reconstrucción. Murieron miles de cristianos y su fe quedó definitivamente proscrita. A partir de 1641, únicamente en Dejima, una isla artificial en el puerto de Nagasaki, se admitía el intercambio comercial con los países llamados Nanban o bárbaros europeos. Actualmente se mantiene de una manera parecida a un parque temático para poder rememorar aquellos tiempos. De esta época es la introducción en la comarca por parte de los portugueses de un pastel de la península ibérica que ellos llamaban pan de Castilla y que los japoneses acabaron llamando castela. El dulce se ha convertido con el tiempo en una seña de identidad de Nagasaki y es muy apreciado en todo Japón y en el extranjero. Las islas de Goto están 100 kilómetros al oeste de Nagasaki. Allí se encuentran varios de los sitios declarados Patrimonio Mundial de la UNESCO relacionados con los cristianos ocultos en la región. Todas las iglesias se construyeron en el siglo XIX, o sea, después de la derogación del edicto de la prohibición del cristianismo. Estas islas son famosas por su gastronomía, como la carne de ternera con denominación de origen o los famosos fideos llamados Goto Udon, de los que existen sabrosas recetas. Muchos de los cristianos continuaron su fe en secreto en las islas de Goto tras ser obligados a abandonar Nagasaki. En la isla de Hisaka se encuentra un lugar destacado en la lista del Patrimonio Mundial, la vieja iglesia de Gorin, una antigua construcción de madera muy bien conservada a pesar del clima tropical de la zona. Mi abuelo era seppuku, como se llamaban los cristianos ocultos, y fue el encargado de hacer los bautizos. Y esa es mi relación con el cristianismo. La represión que hubo en las islas no fue tan fuerte como en el resto del sur de Japón, ya que la gente que vino aquí, en su mayoría eran personas que habían huido de las torturas y los asesinatos, y lo habían hecho para estar todos juntos aquí entre cristianos. Sí, había el fumie, la obligación de pisar la imagen de Jesús. Pero en su corazón seguían creyendo en Cristo. Construcciones como la iglesia de Kashigarashima demuestran la firme voluntad de esta comunidad cristiana, hasta el punto de cargar pesados bloques de piedra hasta un sitio muy retirado para sustituir la vieja edificación. En Hirado existe otra imponente iglesia de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, la conocida como Catedral de Tabira, otra construcción de piedra cuyo interior imita en madera la arquitectura de los templos europeos. Podemos apreciar que las vidrieras de la parte superior están basadas en la figura de los 26 mártires, como homenaje a su memoria. Y también podemos apreciar las flores, las camelias de Goto, que simbolizan los crucificados, como aparecen en la colina de Nishisaka. Toda la iglesia rinde un gran homenaje a los mártires de Nagasaki. Nagasaki fue de los primeros puertos en volver a tener contacto con el resto del mundo, a través del comercio. En cada puerto se creó un asentamiento extranjero. En Japón aún estaba prohibido el cristianismo, pero para los extranjeros se admitía la libertad religiosa, por lo que se fueron construyendo iglesias para ellos. Todavía hubo episodios de represión, sobre todo en lugares alejados de la metrópoli, como la antigua iglesia olímpica, donde en 1868 se produjo el encarcelamiento de 200 cristianos que pensaron que ya había libertad de culto. Murieron más de 40 personas tras permanecer 8 meses en poco más de 20 metros cuadrados, pero también este hecho sirvió para acabar de derribar las reticencias de las autoridades. 8 años después del descubrimiento de cristianos en Nagasaki, en 1873 por fin se permitió la fe cristiana en Japón. La iglesia de Oura se construyó en 1865. Allí fue donde un religioso llegado de París
que restableció el culto, entró en contacto con algunos cristianos de Urakami, cuyas familias llevaban rezando en secreto 7 generaciones. El primer lugar donde aparecieron de nuevo los cristianos ocultos de Japón fue aquí, en la Catedral de Oura, y por este motivo se convirtió en un símbolo en todo el mundo. Antes era la iglesia más grande, pero ahora es la de Urakami, y esta sería la segunda catedral, que es más pequeña. La bomba atómica marcó un antes y un después en la historia de Nagasaki. Tras recuperarse de la tragedia, hubo mucha gente en la ciudad que vio con buenos ojos honrar la memoria de los cristianos martirizados durante tantos años y reconciliarse con sus herederos, como fueron durante siglos los cristianos ocultos. Como los jesuitas no teníamos en ese momento nada aquí, con la bomba atómica en Nagasaki no perdimos nada, ¿no? Irónicamente, nosotros estábamos en mejor situación para tomar este mensaje, este trabajo, digamos, de promoción del martirio, de promoción del cristianismo en Japón. La labor de nuevo de un sacerdote sevillano fue vital para la nueva expansión cristiana de Nagasaki. El museo alberga piezas de gran valor histórico y sentimental. El padre Yuki fue el que se encargó de proyectar este museo y de conseguir todo el material precioso que tenemos aquí, digamos, ¿no? Por supuesto, no fue que él lo hiciera solo, pero él es el que estuvo a cargo y fue el primer director del museo por casi 40 años. El memorial de los 26 mártires de Nagasaki y la Catedral de Oura, con sus respectivos museos, rinden culto a este hecho histórico de la ciudad. En el Museo de los Mártires hay piezas únicas de este periodo de la historia. Huesos de algunos de los mártires de Nagasaki están también en la sacristía del monasterio del Loreto, en la localidad de Espartinas. Está documentado que la embajada quechua estuvo un año en el Loreto a la vuelta de Roma, entre 1616 y 1617. Mucha gente, muchos especialistas, por ejemplo, se asombran, ¿no?, de que tengamos carta de San Ignacio de Loyola, carta de San Francisco Javier, etcétera, digamos, ¿no? Y mucha gente incluso a veces sugiere que en vez de poner los originales tendríamos que poner réplicas, pero en el caso nuestro, nosotros hemos recibido este material justamente porque los benefactores querían que la gente viera los originales y estuviera, por así decirlo, en contacto directo con los mártires, con la historia. Por eso para nosotros es una responsabilidad no solo mostrar los originales, sino también conservarlos, digamos, ¿no? Las esculturas de 3 jesuitas muertos en 1597, los 3 únicos también representados en el Museo de Nagasaki, se exponen ahora al público en el Museo de Bellas Artes de Sevilla y llevan la fabulosa factura del taller de Martínez Montañés y Juan de Mesa, en los años del siglo XVII, donde se forjó una conexión histórica entre Sevilla y Nagasaki. Andalucía y su impronta contribuyó al nacimiento de la capital del sur de Japón. Esa huella estuvo oculta durante siglos y ahora brilla en el otro extremo del planeta como un mensaje de entendimiento entre los pueblos y un testimonio vivo para que el mundo, que vuelve a sufrir terribles conflictos armados, pueda llegar a vivir en paz. Con este viaje por la huella andaluza en Japón, llegamos al final de nuestro programa, el último de este año. Les deseamos mucha suerte para el sorteo de Navidad de mañana y en nombre de todo el equipo de los reporteros, que pasen unas felices fiestas. Nos vemos en 2025, que ojalá les traiga mucha salud y alegría. Muy buenas noches.